Hay vidas que simplemente no caben en una biografía normal. Vidas que llevan dentro la semilla de una revolución silenciosa. Y no hablo de una revolución de armas o de política, sino de algo mucho más profundo. Una revolución en nuestra forma de ver a Dios y nuestro propio lugar en el mundo. Esta es la historia de un hombre que no fue a buscar cosas extraordinarias, sino que las encontró justo en el corazón de la vida de todos los días. Y al hacerlo, le dio una luz completamente nueva al mundo moderno. Es como si, mucho antes de que su historia empezara a escribirse con hechos y palabras, ya existiera una promesa. Un propósito que no se iba a revelar de golpe, sino poquito a poco, como un amanecer. Era una misión destinada a hacer eco a través del tiempo, en millones de vidas. Y todo comenzaría en un pequeño rincón del norte de España. Todo empieza aquí, en Barbastro, justo cuando arrancaba un siglo XX que estaría lleno de guerras y desilusiones. Aquí nace José María Escrivá. Su llegada al mundo es discreta, en una familia cristiana normal, sin nada que nos hiciera pensar en el impacto que tendría su vida. Pero es precisamente en esta normalidad donde empieza a cocinarse una respuesta a la gran pregunta del hombre moderno. ¿Se puede encontrar a Dios en medio del trabajo, del estrés, de la vida común y corriente? Toda gran vocación tiene un punto de quiebre, ¿no? Un instante que lo cambia absolutamente todo. Para el joven José María no fue una visión espectacular ni una voz del cielo. No, fue algo mucho más sencillo y a la vez increíblemente poderoso. Fue como un susurro de Dios, escrito sobre la nieve. Su infancia fue, una verdadera escuela. Aprendió de su padre a enfrentar la quiebra económica sin venirse abajo, y de su madre a sonreír incluso después de perder a 3 de sus hermanitas. Estas experiencias, que a cualquiera hubieran amargado, a él le dieron una profunda comprensión del dolor humano y una madurez fuera de lo común. Y por dentro sentía una inquietud, una sensación que él llamaba barruntos. Sentía que Dios le pedía algo grande, pero no tenía ni idea de qué era. Suena a pregunta de cuento, ¿verdad? Pero la historia de la fe está llena de estos momentos, instantes en que lo más pequeño, lo más pasajero, se convierte en el canal para una llamada que lo cambia todo. Para José María, que en ese entonces tenía 16 años, un paseo cualquiera en una mañana de invierno en Logroño se iba a convertir en un punto de no retorno. No fue tanto lo que vio, sino lo que entendió en ese instante. Esas huellas descalzas sobre la nieve helada eran como un grito silencioso de amor total a Dios, un testimonio de que, si Dios lo pide, cualquier sacrificio vale la pena. Esa imagen lo sacudió por completo. Si otros podían hacer eso por Dios, ¿qué estaba haciendo él? ¿Qué le estaba pidiendo Dios a él, a José María? La pregunta ya no era una inquietud, era un incendio por dentro. Esa fue la oración que le salió del alma. Y con una generosidad increíble, tomó una decisión. Se haría sacerdote. Pero aquí está la clave, y esto es muy importante. No lo hizo porque su vocación fuera ser cura y ya. Lo hizo porque pensó que como sacerdote estaría más libre, más disponible para descubrir y hacer lo que fuera que Dios le tuviera preparado. Su sacerdocio sería en realidad una búsqueda apasionada. Y esa búsqueda lo llevó por sus años de seminario hasta el corazón de España, el Madrid de los años 20. Una ciudad de contrastes, de pobreza extrema y de grandes intelectuales. Y allí, en medio de todo, su oración seguía siendo la misma, cada día más fuerte. En Madrid se metió de lleno en el trabajo más duro. Pasaba los días en hospitales con enfermos terminales, recorría los barrios más pobres, llevando los sacramentos y algo de cariño a familias que vivían en la miseria. Este contacto con el dolor, lejos de apagar su búsqueda, la hizo más urgente. En la cara de cada enfermo, de cada pobre, veía a Cristo y le preguntaba: «Señor, ¿es esto? ¡Que yo vea!». En la tranquilidad de su cuarto, mientras leía unas notas, pasó. No hubo truenos ni relámpagos. Solo se escuchaban las campanas de una iglesia cercana que tocaban por una fiesta local. Y en ese instante, en medio de la más absoluta normalidad, la luz que tanto había pedido le inundó el alma. Es fundamental fijarnos en la palabra que él siempre usó: vi. No dijo se me ocurrió una idea o diseñé un plan. Dijo vi. Fue una visión intelectual clarísima de lo que Dios quería. Vio un camino de santidad para la gente corriente, en medio de su trabajo, en el corazón del mundo. Vio la obra de Dios,
el Opus Dei. El misterio de aquellas huellas en la nieve, por fin, tenía una respuesta deslumbrante. La idea era tan simple como revolucionaria para la época. La santidad no era algo exclusivo de curas y monjas. No, era una llamada para todos. El ingeniero en su oficina, la maestra en su clase, el campesino en el campo, el papá y la mamá en su casa, todos estaban llamados a ser santos. Su trabajo, sus alegrías, sus problemas no eran un estorbo para unirse a Dios, sino el mismísimo camino para lograrlo. La misión era enorme, pero sus recursos eran cero. Tenía 26 años, y como él mismo decía con gracia, tenía 26 años, la gracia de Dios y buen humor. Nada más. Así que empezó a hablar de este ideal con jóvenes uno por uno, contagiándoles su entusiasmo. 2 años después, entendió que esto era para todos, hombres y mujeres por igual. Y con donativos y un esfuerzo tremendo, abrió un primer centro, una residencia de estudiantes que fue la cuna de la obra. Pero la historia nos enseña que las obras que nacen de Dios muchas veces pasan por pruebas que parecen imposibles de superar. Y para el Opus Dei, que apenas estaba naciendo, la prueba más terrible estaba a punto de llegar, amenazando con destruirlo todo. La guerra civil fue una catástrofe para España, pero para la Iglesia en la zona republicana fue un cataclismo. Se desató una persecución religiosa de una violencia terrible. Miles de sacerdotes, religiosos y laicos fueron asesinados. Madrid se convirtió en una trampa mortal para cualquier cura, y José María estaba justo en el epicentro de la tormenta. Su vida se convirtió literalmente en una huida desesperada. Tuvo que esconder que era sacerdote, refugiándose en los lugares más increíbles, desde una embajada hasta un hospital psiquiátrico. A escondidas, seguía celebrando misa, sabiendo que si lo descubrían, lo fusilaban en el acto. Al final, sin salida, emprendió con algunos de sus hijos espirituales una travesía durísima a pie por los Pirineos para escapar a la otra zona de España. En medio de esa pesadilla, cuando todo parecía perdido, esta respuesta no fue simple optimismo, era la pura expresión de su fe. Él estaba convencido de que el Opus Dei no era un invento suyo, era algo que Dios quería, y por eso su supervivencia no dependía de la fuerza humana, sino de la fidelidad de Dios. Al terminar la guerra, con una España en ruinas, pero en paz, la obra había sobrevivido. Era el momento de consolidar y transmitir ese mensaje que se había purificado en el fuego. José María sintió la necesidad de poner por escrito, de forma corta y directa, la esencia de ese espíritu. Y así nació Camino. Pero más que un libro, es una colección de apuntes de su alma, de luces que recibía en la oración y de su experiencia con la gente. Es un libro que no está hecho para leerse de corrido, sino para meditar, para conversar con Dios en la vida de todos los días. La estructura es única. 999 puntos. Son como flechas, frases cortas, directas al corazón, que buscan despertar el alma. Hablan de la amistad con Cristo, del valor del trabajo, de la alegría, del carácter, de la caridad, de todo lo que forma parte de una vida humana vivida mirando a Dios. Este punto condensa toda la revolución. La santidad no es una opción para unos pocos valientes, es una obligación, pero una obligación que nace del amor, como la de un hijo que quiere parecerse a su padre. Es la llamada a la felicidad, a la plenitud, dirigida a cada persona, sin importar quién sea o a qué se dedique. Una idea que, décadas más tarde, el Concilio Vaticano II proclamaría para toda la Iglesia. Aquella visión del 2 de octubre no tenía fronteras. El mensaje de ser santos en la vida ordinaria era católico, o sea, universal. Y con la llegada de la paz, empezó una nueva etapa, la expansión del Opus Dei fuera de España. Como pasa con todo lo nuevo en la Iglesia, el Opus Dei también tuvo que enfrentar incomprensiones. Por eso, José María se fue a vivir a Roma en 1946, para poner la obra a los pies del Papa y mostrar su total unión con la Iglesia. Poquito a poco, la Iglesia fue estudiando y aprobando este nuevo camino, hasta que en 1982, San Juan Pablo II le dio la figura jurídica perfecta, la prelatura personal, una estructura que encaja a la perfección con su carácter secular y mundial.
Desde Roma, con un corazón gigante, impulsó el trabajo apostólico por los 5 continentes. Cuando falleció en 1975, lo que había empezado con un grupito de jóvenes en Madrid ya era una familia extendida por decenas de países. Hoy su labor apostólica está en 66 naciones. Aquella semillita se había convertido en un árbol enorme que da sombra en todo el mundo. Este dibujo, que hizo él mismo, es toda una lección. El círculo es el mundo, el trabajo, la cultura, la política, la familia. Y justo en el corazón de ese mundo está la cruz. No como algo que niega el mundo, sino como el amor de Cristo que le da sentido a todo lo bueno que hacemos los seres humanos. El mundo no es el enemigo, es el lugar donde nos encontramos con Dios. La vida de José María Escrivá llegaba a su fin, pero su mensaje se hacía cada vez más fuerte. La Iglesia, como madre y maestra, reconoció que la vida y las enseñanzas de este sacerdote eran un camino seguro y atractivo para llegar al cielo en pleno siglo XX. Murió como había vivido, trabajando para Dios. Le dio un infarto en su despacho de Roma, justo después de mirar una imagen de la Virgen de Guadalupe. La fama de santidad que ya tenía en vida creció muchísimo. Finalmente, en el 2002, Juan Pablo II lo canonizó, ante una de las multitudes más grandes que se han visto en la plaza de San Pedro, y lo presentó a toda la Iglesia como el santo del ordinario. Esta frase es quizás el resumen perfecto de su mensaje. Vivimos en una cultura que adora lo espectacular, lo que se hace viral, lo extraordinario, y él nos recuerda que la verdadera grandeza, la santidad, se juega en la batalla de las cosas pequeñas, en ser fiel al deber de cada momento, en un trabajo bien hecho por amor, en una sonrisa cuando estamos cansados, en la paciencia con los demás. Este es su gran regalo para la Iglesia y para el mundo. Cambió la idea del trabajo, que para muchos es una carga, y lo convirtió en un posible altar, el lugar donde le ofrecemos a Dios lo mejor de nosotros. Nos enseñó que la santidad no es una fantasía para gente especial, sino una meta real, posible y urgente para todos, porque es el camino a la felicidad verdadera. La historia de San José María termina aquí, pero su pregunta sigue viva. Nos obliga a mirar nuestra propia vida, nuestro escritorio, nuestra familia, nuestros amigos, nuestra rutina, porque su mensaje insiste en que no tenemos que esperar a momentos especiales para encontrar a Dios. Él nos está esperando ahí, ahora mismo, en la tarea que tenemos entre manos. La pregunta que su vida nos deja es si tendremos la fe y el amor para descubrirlo.